Personas con discapacidad, derecho a mendigar o derecho a trabajar. La tasa de desempleo de las personas con discapacidad es abrumadora y es muy superior al resto de la población. Bueno, Eduardo Joly. cuando en octubre del 2008 publicaron un artículo mío en Le Monde Diplomatique que se llamaba Discapacidad y empleo por el derecho a ser explotados, ese era el título, por el derecho a ser explotados. Con ironía, en ese momento yo quise llamar la atención sobre nuestra brutal exclusión del trabajo. Apuntaba a que en este sistema en que vivimos, este sistema capitalista, los únicos que sirven son los explotables. Es decir, quienes son capaces durante la jornada laboral de producir mucho más de lo que precisan para cubrir su salario. Y esa diferencia, ese trabajo en más, genera lo que en economía política clásica se denomina plusvalía y que popularmente se conoce como ganancias empresarias. Argumenté, como se señaló en la ponencia anterior de Emiliano, que el concepto de discapacidad solo puede entenderse como la sospechada incapacidad de generar esa plusvalía y por ende de ser explotados. Por eso yo planteo que debemos pelear, irónicamente, valga la paradoja, por ser explotados, para luego poder pelear con los demás explotados para no serlos. Es decir, para que el fruto de nuestro trabajo no sea para el beneficio de pocos, sino de todos y por igual. El modelo médico se encarga de etiquetar al otro, categorizándole por lo que le falta, por aquello que no puede aportar, porque fue concebido bajo criterios de producción estándar, bajo un falso criterio de normalidad. Es decir, que las personas con discapacidad se ven invadidas por estos procesos medicalistas de etiquetamiento que las apartan del sistema común de producción social para ser descritas como enfermas, acorde a un imaginario social, siendo entonces arrastradas hacia regímenes asistencialistas y previsionales. La mancillada igualdad de oportunidades, con un sentido estético más que práctico, habilita la posibilidad de postularse a un empleo, pero sin crear las condiciones laborales para que la persona concreta pueda realizar la tarea que dicho empleo demandará. Derecho a mendigar o derecho a trabajar. Bueno, mi nombre es Anita Domínguez. Yo no pertenezco a ninguna institución. Y les cuento así sencillamente que yo soy vendedora ambulante de toda la ley de los 51 años y trabajo con el común de la gente. Y les relato así cortito que interpreto a través del trato que me dan, a través del vínculo que yo he creado con mis, digamos, clientes, porque trabajo en líneas que las hago con frecuencia, y entiendo que la sociedad, la gente común, no ve a una persona trabajando, no interpreta porque inclusive lo primero que intentan hacer es darle la limosna. El único derecho indiscutido de las personas con discapacidad a lo largo de la historia es el de mendigar. Para ese derecho, curiosamente, existe jurídicamente, inició en las leyes pobres de Inglaterra en la época del surgimiento del capitalismo. Y eso existió en la colonia del virreinato del Río de la Plata y de los demás virreinatos en el resto de América, en el cual justamente había leyes de vagancia y de mendicidad. No se llamaban leyes en esa época, pero tenían estatutos de leyes en los cuales los únicos que tenían derecho a pedir limosna y estaban certificados como tales eran los que en esa época se consideraban los lisiados.
O sea que está algo que está muy metido en la cultura, no es sorprendente que esto te pase. El correlato es que si la sociedad piensa que el único derecho que vos tenés es a ganarte la vida mendigando, no tenés el derecho a ganarte la vida trabajando. Isabel Ferreira. Ideas y reflexiones sobre toda la temática laboral de las personas con discapacidad, entendiendo que ha habido un montón de intervenciones, pero que evidentemente no han logrado el resultado de obtener, no hablemos de un pleno empleo del sector, hablemos de que la inclusión sea un concepto que los empleadores, los organismos incorporen para llevar adelante realmente una positiva campaña. Resulta entonces imprescindible y urgente hacer escuchar nuestra voz. Sí, Juan hice Facundo dos, es decir, Ferro. dos pasantías no rentadas. Una en PAMI Agencia 5 y otra en el CELS. Voy bien ahí, ¿no? Sí. Cuando Carolina finalizaste la Buceta. escuela, ¿conseguiste algún trabajo donde te puedan pagar? Y conseguí mucho, pero vamos a empezar el recorrido. El primer trabajo que estuve, que me pasé una experiencia bastante buena, fue en el taller protegido de Fundación STEP. Fue bueno y bastante contento. Después me surgió otro proyecto para trabajar, que a la vez el director de la asociación sede del centro de día, que se llama Francisco Alberto Peta, que le dicen es Franco, y a la vez fue mi profesor de natación, directamente dijo, Facu necesitaba un cadete para llevar papeles afuera y un auxiliar para cuidarme a los chicos. Y ahí con gustazo acepté y ahí estuve. Y después de pasar un tiempo dije, pucha, después de esforzarme de cuidar a los chicos, de levantarlos en la silla de ruedas o llevar papeles afuera, ¿por qué no le pedirle un aumento? Pero el señor Francisco Alberto Peta dijo algo que espero que no se lo diga a ninguna persona con discapacidad intelectual y tampoco a nadie. La respuesta fue esto, Facu, esto es como los celulares, hay celulares de 40 y celulares de 60, sombrero de 20 y sombrero de 40. Entonces, como este hombre que dice que hizo todo por mí, me terminó despreciando directamente, como no podía ingresar en las categorías más altas de los sueldos, renuncié y me fui. Y después, gracias. Para mí es una gran batalla irme de ese lugar. Bueno, y después me fui a trabajar en la Defensoría como pasante becario en 2 contratos, pero después veía que no seguía, a través de otros contactos me fui a trabajar al INADI. ¿Conoces la realidad del colectivo de las personas con discapacidad intelectual a nivel laboral? Y se les puede definir en 2 partes. Una, de los que conozco yo, de los que me rodeo, de las personas con discapacidad intelectual, son como 4 personas que están trabajando en el mercado laboral y otros están en talleres protegidos, en escuelas, centros de día, en la casa. Y es bastante complejo y bastante duro. Y otra cosa que quiero contar, un poco relacionado, porque yo fui pasando acá a la Defensoría del pueblo de la ciudad. Y directamente me parece que no estoy de acuerdo que no tomen a ningún pasante, que pasen, qué sé yo, muchas personas con discapacidad intelectual y no queda ni uno. ¿Por qué? Porque uno proyecta hacer cosas, uno se le reacciona con los compañeros y directamente me parece prejuicioso decirle no, porque sos pasante, no puedes seguir. O cuando te dicen, gracias. O cuando te dicen, mirá, Facu, estamos peleando para que te contraten. Yo quiero ver hechos, no quiero ver palabras.